Ingeniero, eres historiador y además es conductor de un programa Síntesis TV, desde, no sé si me equivoco, del 96, creo, ahora nos va a corroborar, que hace este programa. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola Macarena, hola Carlos. Bien, muy bien, muy bien. Hola Martín, y quiero destacar la calidad de persona. Martín, ¿desde cuándo haces en Síntesis TV? 1996. Bien, bien. Agosto. Bien, bien. En agosto cumplimos 25 años. Excelente, excelente. Un gran trabajo en información y y también para formarnos en historia, que es tu especialidad, y un gran comunicador. Martín, antes que nada, ¿cómo estás pasando toda esta situación? ¿Cuál es tu mirada de lo que está sucediendo? Sí, Economía, sobre la pandemia, la economía. salud y economía, yo creo que es una tormenta que nadie la esperaba. Y en una tormenta vos lo que tenés que lograr es sobrevivir, atravesarla. No podés hacer apreciaciones menores. Vos tenés que salvar el barco. Y después empezás a arreglar una vela, otra, una cuerda, ¿viste? En las tormentas uno tiene que sobrevivir, atravesarla. Y es lo que pienso sobre este momento. Vos no podés ahora hacer un análisis fino de la economía, de la política. Estamos con un mundo dado vuelta. Ahora, una vez que esto se vaya calmando con vacunación, con un poco más de orden, bueno, ahí rápidamente sí hay que generar un clima de negocios para que el emprendedorismo argentino vuelva otra vez a la cancha y se generen puestos de trabajo, porque vos no salís de una crisis con empleo público o planes. El empleo público de algún lado hay que pagarlo, pero eso lo decía Alberdi hace 200 años. Claro. Sí, El empleo público es un gasto, no es generación de riqueza. Por supuesto que ese gasto bien aplicado mueve la economía. Como para empezar por ahí, para empezar y después que se reactiven los privados, el sector privado. Es para mover la economía, pero no es generadora de riqueza el gasto público. Pero bueno, no me quiero enchufar en esto porque vamos a hablar un montón. Bueno, vamos el tiempo de... te quedas las 3 horas que faltan del programa con nosotros. Bueno, un día cuando pase todo esto te vamos a invitar a venir acá al estudio, a hacer así conducís con nosotros. Martín, a ver, te convocamos porque hoy es una fecha donde se conmemora un aniversario del Cordobazo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, yo creo que fue uno de los hitos más grandes de la Argentina, de la Argentina moderna, ¿no? Junto con el 17 de octubre del 45. Yo tengo una hipótesis que a Perón lo empuja el 17 de octubre del 45 y lo empuja el Cordobazo, porque la salida de toda esa crisis que se le generó a Onganía fueron las elecciones en las que Perón finalmente es el gran protagonista. Así que el Cordobazo, como hecho fáctico, fue un reclamo obrero que luego se vio acompañado por los estudiantes universitarios, y la gran represión que generó Onganía produjo una masificación del hecho. Toda la ciudad de Córdoba finalmente estaba apoyando a estos rebeldes. Por eso es que decide Onganía mandar hasta el ejército. La policía fue totalmente superada y durante 3 días la ciudad de Córdoba era prácticamente una zona de guerra donde habían triunfado los obreros y los estudiantes con el apoyo del pueblo cordobés, de la ciudad de Córdoba, y la policía ya no podía hacer nada, la ciudad era de los rebeldes. ¿Qué es lo que reclamaban, Martín? ¿Qué es lo que reclamaban? ¿Cómo empezó el reclamo? Bien, ahí tenemos que recordar
a un sindicalista de la zona de los Polvorines como Raimundo Ongaro. Ongaro, claro. Raimundo Ongaro y por supuesto Agustín Tosco, que fue el gran protagonista junto a López y otros sindicalistas, fueron los protagonistas del reclamo a una dictadura que con Krieger Bacena había decidido que por 2 años no iba a haber aumento salarial. Claro, terrible. Y el Estado era el que fijaba el aumento salarial. Y pensemos que siempre hubo una lucha en todas las épocas con diferentes instrumentos, pero siempre hubo una lucha por mejorar. Y el obrero, que en ese momento era muy fuerte la Argentina industrial y sobre todo Córdoba por el polo automotriz que tenía allí, el obrero y sobre todo el obrero de la central obrera que era la CGT de los argentinos, la de Ongaro, Tosco, claro, que esa era la que luchaba, porque se había volcado hacia la izquierda, eran gremios que planteaban la lucha de clases. Había 2 CGT, ¿no? En ese entonces estaba dividida la CGT. Había 2 CGT, la de Bandor, que negociaba con el gobierno, Bandor, sí, metalúrgico, negociaba con el gobierno, y la otra, que era la de los gráficos, de Raimundo Ongaro, y el ESMATA, de Córdoba, y Luz y Fuerza, que era de Agustín Tosco. Tosco, claro. Este núcleo dice, basta en Córdoba, y sale a la calle. Los estudiantes universitarios que ya venían con varios reclamos en todo el país, porque con un reclamo por diferentes cosas se habían matado a algunos estudiantes en Corrientes, muere un estudiante Cabral de apellido, mirá vos, justo Cabral en, sí, Corrientes. En Rosario y en varios lados ya se estaban generando revueltas estudiantiles porque en el contexto del 69, Onganía, que ya llevaba casi 3 años, 2 años y pico, ya había hecho la noche de los bastones largos, él ya venía mal con la universidad. Y los estudiantes en Córdoba salen a apoyar a los obreros, cosa al revés, un año antes, que yo quería hablarte del Mayo francés, porque sí, tiene que ver en ese contexto del 60, el Mayo francés, con todo lo que se produjo después en distintos lugares del mundo, porque en Francia el conflicto de los estudiantes logró después el apoyo de los obreros. Fue al revés, claro. Fue al revés, pero fue una lucha inspiradora también, ¿no? De alguna manera. Exactamente, donde obrero y estudiantes estuvieron juntos y generaron después la adhesión del resto de la población. Que eso es lo importante, porque hay muchísimos reclamos sectoriales que la población no apoya, no avala, entonces no pasan a ser un hito histórico. Claro. La diferencia está cuando una mecha prende algo muy grande. Martín. Como fue un mes estuvieron en Francia en 1968 en las calles, y ahí a De Gaulle, a Georges Pompidou, que era su ministro, pero se le movieron las tabas. De Francia. Martín, y ¿puedo? Generó, ¿sí? Estoy pensando en esto, ¿no? De que hablas de una mecha, de esto de la confluencia por ahí, que no es lo mismo por ahí una lucha sectorial que un reclamo que prende en toda la población de alguna manera, ¿no? Para resumir lo que dijiste. ¿Se puede esto de alguna manera hacer un paralelo o encontrar alguna similitud con lo que están los movimientos que están sucediendo ahora, por ejemplo, en Colombia, en Chile, ¿no? Ya desde 2019, esto de decir basta un sistema? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Y yo te diría que cada época va generando sus
sus tipologías de reclamo, ¿no? Y yo te diría que hoy en la Argentina el germen del reclamo fuerte está en los movimientos sociales, porque cuando vos ves alguna movilización hoy de nuestros movimientos sociales, ves ahí una presencia muy fuerte, ahí hay una potencia que está hoy, así como fueron los piqueteros en la década del 90 que irrumpen, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy hay desocupación, porque, a ver si puedo tratar de sintetizarte, en el 69 la acción gremial era muy fuerte porque había trabajo, porque la industria tenía gremios poderosísimos, pero después del 90 con Menem ya se genera la primera gran desocupación y se consolida una desindustrialización. Entonces estaban los desocupados, y el desocupado o los gremios fuertes eran los de servicio. Vos fíjate que después del 90, claro, comercio, gastronómicos y otros son más fuertes que la UOM. Claro, claro. Entonces, hoy... Porque se tiene una economía más de servicio en realidad. Exacto, a partir del 90, donde se consolida la desindustrialización que empezó Martínez de Oz, ahí surge el poderoso gremio de servicios. Los porteros, los gastronómicos, los de comercio, esos tienen una fuerza mayor que la UOM. No así en la década del 60 y sobre todo en Córdoba, donde Mata, UOM y dirigentes muy fuertes como Tosco de Luz y Fuerza, ahí el reclamo salarial se hacía sentir muy fuerte, y el reclamo de lucha de clases, que esa fue una característica de la década del 60, porque ya pensemos que la doctrina de seguridad nacional que lanzó Estados Unidos estaba muy vigente, salían gobiernos militares por todos lados, y la izquierda, que se había exportado desde Rusia a todo el mundo y estábamos en plena Guerra Fría, la izquierda empezó a usar la Revolución Cubana como una especie de fantasía, como algo, una ilusión que los jóvenes se aferraban para salir de un estado represivo. Claro. No sé si me explico. Sí, se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Porque De Gaulle, que fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente la figura más importante de Francia, había generado, él manejó Francia, pero la sociedad francesa estaba muy controlada por De Gaulle, y ahí los jóvenes salen con la imaginación al poder, prohibido prohibir, el amor libre, claro, y se suman a los hippies que estaban en otros lugares y que estaban reclamando la finalización de la guerra de Vietnam. Claro, la guerra de Vietnam. Interesante todo este contexto se trasladaba a los jóvenes de todo el mundo. Te hago una pregunta, porque Sí. con respecto al sindicalismo, ¿no? Este sindicalismo combativo que realmente se ponían encima todos los reclamos sociales, ¿no? Y laborales. A la luz de la situación actual de la CGT y de los movimientos sindicales de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Que pensás que estamos en una etapa de retracción, de que falta más impulso? Mira, así como yo te digo que Perón se fue apoyando en los trabajadores y en el 60 se apoya en los jóvenes además, sí. Perón tenía sindicatos que luchaban realmente por causas muy justas, muy nobles, pero con el tiempo, digamos, la línea de Bandor, el estilo Bandor, que fue negociar y finalmente terminar
con un sindicalismo empresario, porque Bandor en el fondo era eso, era lo que después se llamó como la patria sindical, como la Claro. burocracia sindical. Burocracia. Entonces, nosotros hoy estamos presenciando un elenco de gordos que no son un ariete revolucionario. Yo creo que no están a la altura del reclamo que Perón le puso al gremio. No sé si me explico. Martín, Sí, una sí, sí. pregunta. ¿No tendría que haber una renovación supuesto. dirigencial democrática? Por supuesto. Sí, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya ahora tenemos una representación sindical que le conviene al sistema, al statu quo, porque están negociando permanentemente, porque te aprietan, son especialistas en apretar y negociar. Entonces, digamos que al sistema le sirve eso. Y en el fondo saben ganar elecciones, todas amañadas, y bueno, y siguen. Pero de ninguna manera podemos poner allí el acento de que el cambio, que la revolución, que la justicia social va a venir por ahí. Además, estamos en una sociedad de desocupados. Claro, claro. Hoy son más los desocupados que los formales. Hay un, sí, Entonces, eso es un tema, a ver, 40% aproximadamente de nuestro trabajo se hace en negro o bajo la figura Claro. del monotributo. Y realmente entonces, eso... Yo ¿quién para mí, representa Martín, a esa gente? Y Mar- esos ¿Quién trabajadores no representa? están, claro, esos trabajadores en sí no están uno habla de las paritarias y todos esos trabajadores no le alcanza ninguna paritaria, por más que las Exacto. paritarias, incluso las que las tienen, quedan abajo de la inflación, ¿no? Porque esos Exactamente. reclamos, claro, reclamos de trabajadores que no llegan a superar la inflación, ¿no? Los aumentos paritarios, y aún así tenemos gente, el 40% de los trabajadores que no entran en ninguna paritaria, que por ahí no cobran ni siquiera un aguinaldo, que no tienen ningún beneficio que da el trabajo registrado. pero Por eso- hay un punto, Martín, que yo veo que al agotarse el sistema antiguo, Sí. habría que buscar un equilibrio con tanto jurista, abogado, laboralista, de cómo iniciar una nueva etapa de acá en adelante. ¿Para qué? Para que la inserción sea noble. Tal cual. Y bueno, mira, Sí. así como los franceses cambiaban sus periodos inaugurando una nueva república, viste que ellos tienen la Quinta República, la Tercera República, nosotros ahora estamos en condiciones de inaugurar un periodo nuevo. Después de esta pandemia estamos en condiciones de inaugurar un periodo nuevo. Claro. El tema es ver con quién y hacia dónde, ¿no es cierto? Porque así como estamos hablando que en el Cordobazo teníamos gremios muy fuertes y algún sector muy combativo, también teníamos en ese momento a los jóvenes, incluso al movimiento de sacerdotes del tercer mundo que dio a un Mujica, Mujica, claro. y que pensaba en los pobres. Entonces, los que no estaban agremiados ya empezaron a tener otro tipo de representación, o por los curas, o por los jóvenes. Ahora mira, te comento algo. Uy, se nos cortó la llamada. A ver, no sé por qué. Ahora vamos a intentar comunicarnos de nuevo. Pero dejo esta reflexión, ¿no? Que quizá también los movimientos sociales, los que refiere Martín, de alguna manera están como que se hubieran cooptado por el gobierno. Entonces quizá no llegan a ser más que reclamos por ahí, bueno, de por ahí de más asistencia, pero sería importante porque me parece que por ahí no se llegan a confrontar por eso, porque estarían como dentro, como que los gobiernos los han incluido, pero para dentro del sistema, y no por ahí no se sale de ese sistema de alguna manera de reparto, de Claro. lo que hay, no sé, es algo que yo veo y es una opinión Claro, personal. bueno, pues yo voy a pasar las vías de comunicación. Sí, mientras intento El 11 53 41 25 16, lo digo más lento, 11 53
41 25 16 Sí, ahí se nos cortó. y el 11 Ahí te 67 67 64 53 y el teléfono de línea el 4663 0327. Ahí estamos otra vez con Martín, que se nos cortó la comunicación. Decía Martín, estábamos hablando de esto de los movimientos sociales. ¿No será que los movimientos sociales a los que vos te referís actualmente, al estar, porque en sí como que estarían como dentro del gobierno, ¿no? De alguna manera, y no será que quizá eso los frene por ahí a tener reivindicaciones un poco más revolucionarias, que por ahí se conforman y por ahí si hay un reclamo es de más mercadería o de más comida o de un poco más de... Sí. Me parece que sí, ¿no? Hoy, fíjate vos que desde el punto de vista electoral, el peronismo logra la victoria con un frente, con una sumatoria muy grande en la que están los movimientos sociales adentro. Entonces, otros movimientos que están un poco más radicalizados, bueno, presionan por mayor cantidad de cupos, de diferentes cosas, y hoy el planteo es poner 10.000 personas en la calle, como pasó en San Miguel, que me sorprendió hace un mes y pico, una movilización que hubo, que lo que quieren es más cupos para los merenderos y los comedores, y le pusieron 10.000 personas así en la calle al intendente de San Miguel. ¿Viste? Entonces, hay todo un forcejeo, una cuestión que es nueva en algunos aspectos, pero es el viejo reclamo con otro envase, ¿no? No, seguramente, que a ver, que está bien, que a ver, yo no digo que no necesiten y que no, que tienen que tener y que si hay merenderos y comedores tienen que recibir la mercadería para poder dar una respuesta, que es una respuesta que si hoy no alcanza la comida, si hoy lo ideal es que los chicos coman en su casa, por ejemplo, que cualquier familia tenga derecho a elegir sus alimentos y reunirse y sentarse, es lo que yo creo que es lo que queremos, al menos los que... Donde hay una necesidad, hay un derecho. Pero bueno, no, el tema que a veces eso genera también un círculo de esto, de que quede ahí el reclamo, que quede ahí, que quede en comida, que quede ahí, y no por bien decir, bueno, a ver cómo se puede cambiar el sistema para... Por ahora sí, porque la vocación de izquierda no está en la Argentina. Perón vacunó mucho al pueblo argentino en contra de la izquierda y el peronismo sigue vivo porque sigue dando respuesta a muchos problemas y frena de alguna manera la radicalización hacia la izquierda del pueblo argentino. Claro, hay una respuesta en el peronismo. La respuesta está ahí. Martín, ahora, una pregunta. Sí. ¿Qué opinión tenés sobre esta oposición con honor a la Stalina? La oposición de este momento, mira, a mí me parece que hay una búsqueda en el mundo hoy, en este multilateralismo, hay una búsqueda de respuesta y así como aparece China y Rusia con estados muy fuertes, pero con producción capitalista, sigue vigente Estados Unidos y Europa con sistemas más democráticos en lo político y también con producción capitalista. Entonces, la grieta nuestra en realidad lo que está reflejando es que unos miran a los sistemas más democráticos y los otros miran a los sistemas más autoritarios, con el Estado más activo, más presente, pero todos estamos inmersos en un sistema económico que está un poco agotado y no da respuesta, y que finalmente hace fracasar a unos y a otros, sobre todo en la Argentina. Entonces yo veo a una oposición que exagera algunos reclamos para hacerse ver
exagera, en algunos casos mete la pata, y yo apoyo la opinión de Jorge Asís cuando dice que Patricia Bullrich mordió la banquina, derrapó, se zarpó con esta denuncia sobre por qué no está la vacuna de Pfizer, porque exageran, porque tienen que buscar protagonismo con cosas que no son profundas, que en realidad no hay un modelo alternativo. Entonces es un juego de tipo electoral, pero que en el fondo carece también de una propuesta real para sacarnos de los problemas reales. Sí, Martín, la verdad que sí, es un diagnóstico, me parece a mí, muy acertado y bueno, yo creo que es la búsqueda de construir, ¿no? Porque si vemos que vemos que esto está todo bien y no vemos al que está pasando mal, o también si nos buscamos respuestas en los que ya fracasaron, en los que ya también, Exacto. porque también gran parte de lo que estamos pasando también tiene su origen, ¿no? En esta gente que se presenta como alternativa también. Entonces, bueno, hay que buscar otro tipo de construcciones y de estar siempre con los pies sobre la tierra, y que es un momento de cambio, es un momento de transformación. Yo el otro día yo escribía, se animaron a cambiarlo a Trump, sí, que era el gran amigo de Mauricio, ¿viste? El mentor, el que nos endeudó hasta la cabeza, hasta la coronilla. Y bueno, y los norteamericanos se animaron a cambiarlo a Trump, porque están buscando otros caminos. Nosotros que vamos a volver a poner a Trumpito acá, volver a poner a Trump acá, evidentemente hay que buscar otros caminos, otros instrumentos para que las respuestas lleguen a los problemas realmente profundos. Si no vamos a estar en un guitarreo, es un guitarreo sin fundamento. Claro, y escuchar también las necesidades de la gente, de las personas, de los trabajadores, de todos los sectores, los desocupados, porque si no escuchamos y si no tenemos los pies sobre la tierra, ahí va a quedar en algo, es una contienda electoral, pero no en una verdadera solución a los problemas. Bueno, Martín. Suscribo eso. Martín, fue un gusto tenerte acá, la verdad que nos aclaraste mucho y cómo también nos sirve, quizá empezamos analizando el cordobazo y cómo nos sirve también para analizar o para entender la coyuntura actual, ¿no? Como siempre la historia de alguna manera nos ilumina, ¿no? Te agradecemos muchísimo y quedas convocado. Sí. Del cordobazo se entendió entonces lo que fue. Sí, perfecto y lo vamos a... Perfecto, y te agradecemos mucho siempre por estar acá, por participar en nuestro programa, y quedas convocado para otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Martín. Suerte. Hasta la próxima. Chao. Bueno, la verdad que nos vamos con mucha información y quédense que sigue el programa con muchísimo más análisis político. Hola, Carlitos. Buen día.